¿Qué son las propiedades coligativas? Las propiedades coligativas son aquellas propiedades del soluto que dependen de la concentración y no de sus moléculas. Es decir, existen las propiedades químicas como el color o propiedades físicas como la ebullición, pero no son propiedades coligativas, o sea que las propiedades coligativas no dependen de su composición química, sino de la cantidad de partículas totales de la disolución. Y de las propiedades coligativas son cuatro: la disminución de la presión del vapor, descenso crioscópico, aumento ebulloscópico y elevación de la presión osmótica. Para demostrar el aumento ebulloscópico, en un vaso precipitado pondremos agua normal y lo mezclaremos con sal común NaCl. Pondremos abundante y calentaremos el agua hasta que hierva. También tenemos aquí un termómetro digital para ver su punto de ebullición. También hay que tomar en cuenta que el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Agregamos más y agitamos. Y ahora medimos. Como se observa, empezó a hervir a los 107.5 grados y esta está por encima de los 100 grados. Y eso se le llama el aumento ebulloscópico. Y ahora, como se ve, pues el agua ya no hierve y está por encima de los 100 grados Celsius. Ahora repetiremos el mismo experimento, pero ahora con cloruro de calcio. Este reactivo es más soluble que en el agua que el cloruro de calcio, por lo tanto se puede poner aún más soluto. Agitamos y pues parece que requiere más. Tenemos que poner aún más soluto. Más y agitamos. Cada vez que pongamos más, siempre tenemos que tener la solución bien mezclada. Como ven, el agua estaba ya hirviendo, pero al poner más soluto, pues dejó de hervir. Ahora medimos por última vez y ahora ha alcanzado una temperatura de ebullición de 119.3 grados Celsius. O sea que, y ahora con la llama apagada se ve que la solución está a 114.1 grados, pero ya no está hirviendo. Por lo tanto, se concluye que el aumento bulloscópico es el aumento del punto de ebullición que experimenta un disolvente al agregar un soluto determinado. Entonces, ¿qué es lo que influye en el aumento bulloscópico? Pues la cantidad de partículas en disolución. O sea que, en una sustancia, entre más soluble sea, más cantidad de partículas habrá y se tardará más en pasar al estado gaseoso que este otro que no tiene soluto. Pero también influye el caso de disociación. Por ejemplo, el azúcar que no se disocia. Y por cada molécula de azúcar hay una molécula de soluto. Por otro lado, la molécula de cloruro de sodio, NaCl, se disocia en un ion Na+, y en otro ion Cl-. Por lo tanto, cada molécula de NaCl tenemos dos iones, o sea que contaría como dos partículas y haría un efecto doble. Y por otro lado, la molécula de cloruro de calcio, CaCl2, se disocia en dos iones de Cl- y en uno de Ca2+. Por tanto, se multiplica por 3 el efecto, y por eso se observó más aumento ebulloscópico en la solución de cloruro de calcio que la de cloruro de sodio. Pero, ¿por qué el hecho de añadir soluto a la disolución aumenta el punto de ebullición? Pues principalmente por dos causas. Por un lado, a nivel de superficie, cuanto más soluto tengamos, menos cantidad de moléculas habrá libres, por tanto, el soluto creará como un efecto de malla impidiendo el paso de las partículas a forma gaseosa. Y por el interior, las moléculas de soluto interaccionan con el disolvente mediante fuerzas atractivas, y estas fuerzas atractivas y se tiene que romper. ¿Cómo?
con más energía. Por eso se necesita una mayor temperatura para llegar al punto de ebullición. Y esta se explica en una fórmula, que el aumento ebullioscópico es directamente proporcional a la concentración molar del soluto, moléculas o iones, y esta es su fórmula. Es delta Tb igual a Kb por M, donde M es la molaridad y se expresa en moles de soluto por kilogramo de disolvente, mol sobre kilogramo. Delta Tb es el aumento del punto de ebullición y es igual a T menos Tb, donde T es el punto de ebullición de la solución y Tb del disolvente puro. Y Kb es una constante de ebullición del disolvente y su valor cuando el solvente es agua es 0.512 grados centígrados sobre mol. Esto quiere decir que también depende mucho de la naturaleza del disolvente y soluto, pero al final, entre más partículas haya, el aumento ebullioscópico será mayor. Descenso crioscópico. Es la disminución de la temperatura de congelación de una disolución respecto a la temperatura del disolvente puro. Es decir, que al añadir soluto bajamos el punto de congelación. Es una de las propiedades coligativas y por lo tanto la magnitud de dicho descenso solo depende de la naturaleza del disolvente y de la cantidad de soluto disuelta. Es decir, es independiente de la naturaleza de este último. Cualquier soluto. Para entender mejor lo que es descenso crioscópico, veremos unos ejemplos. En un vaso precipitado se agregó agua destilada y cloruro de sodio, o también llamada sal. Posteriormente se disolvió la sal y colocamos el vaso en un congelador. Lo dejamos pasar por 1 hora. Al sacarlo, se observa que se encuentra en estado líquido todavía, con una temperatura de menos 10 grados Celsius. Se dejó otra hora en el congelador. Al sacarlo, se observa que el líquido se empieza a congelar en una temperatura de menos 11 grados Celsius. Todo esto quiere decir que cuando se añade un soluto a un solvente puro, este impide la solidificación a la temperatura característica y necesita de una disminución aún más drástica de la energía para lograr el ordenamiento de las moléculas. En el caso del ejemplo, pudimos observar que el punto de congelación del agua, sin nada, es de 0 grados Celsius, pero nosotros al agregarle sal, hacemos que su punto de congelación baje aún más. La presión de vapor se define como la fuerza ejercida por moléculas gaseosas de un material sobre la superficie de ese mismo material, es decir, existe un equilibrio entre la fase líquida y gaseosa. El proceso de vaporización, al igual que el de condensación, se produce habitualmente en la cotidianidad. Por ejemplo, al colocar un vaso de agua sobre una mesa, comienza un proceso dinámico en el cual moléculas que se encuentran en estado líquido pasan a estado gaseoso, y viceversa, moléculas que se encuentran en estado gaseoso pasan a líquido, a través de la superficie del agua líquida que sirve de puerta o enlace entre los dos estados. La presión de vapor de un solvente desciende cuando se le añade un soluto no volátil. Este efecto es el resultado de dos factores. Número 1. La disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre. Número 2. Aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente, dificultando su paso a vapor. La disminución de la presión de vapor de un solvente con la disolución en el de un soluto no volátil fue establecida por Raoult, y cuya ley establece que la disminución es proporcional a la fracción molar del soluto, o que la presión de vapor de la solución sea proporcional a la fracción molar del solvente.
Se le llama ósmosis al fenómeno que implica el paso de disolventes, aunque no de soluto, entre dos disoluciones que poseen distinta concentración y que están separadas por una membrana semipermeable. Entonces, la presión osmótica se refiere al nivel de fuerza que debe aplicarse sobre una solución cuando se necesita frenar el flujo de disolventes por medio de una membrana de características semipermeables. Esta particularidad resulta muy importante para entender las relaciones que se establecen entre los líquidos que forman parte de los seres vivos. Se le llama membrana semipermeable a la que permite el paso de las moléculas de disolvente, pero impide el avance de las moléculas de soluto, lo cual genera que las moléculas del disolvente se difundan y puedan pasar desde una solución de menor concentración a una que tenga mucha mayor concentración. Para medir la presión osmótica se utiliza el osmómetro, herramienta que fue creada por el fisiólogo Henry Dutrochet en 1828. La unidad que se utiliza para representar la presión osmótica es el pascal. Sin embargo, también se puede usar la unidad atmósfera, cuyas abreviaturas se van a presentar a continuación. Su fórmula es la siguiente: presión osmótica es igual a molaridad por constante de gases por la temperatura.